a continuar en cuanto a líquidos y electrolitos. El tema está aparte, es el de edema. Sin embargo, está muy ligado a el trastornos de líquidos y electrolitos. Este tema es interesante porque de alguna manera nos va a introducir al revisar a un paciente. Todavía no vamos a revisarlo propiamente, pero nos va a introducir a que cuando tengamos un paciente que tenga edema, se esté quejando de que padece edema, pensemos de manera profunda por qué está acumulando líquido, ¿sí? Y no quedarnos con la sensación nada más, digamos, simplista de es edema porque le falla la circulación. No, aquí vamos a ir viendo cuántos tipos de edema y la causa, es decir, ese proceso fisiopatológico que hace que se desarrolle el edema. Y me gustaría iniciar haciendo una pregunta, pero vamos a dirigirla, vamos a preguntarle a alguien. Vamos con Alma Delfina. Dígame, doctor. ¿Me recuerda? Fíjate, nada más menciona, sin características ni nada más, solo menciona las fuerzas de Starling, por favor. Profe. Diga. ¿Las fuerzas de qué, hijo, perdón? De Starling. Ok. ¿Me escucha, doctor? ¿Sí? Ok. Pues las fuerzas de Starling son, o equilibrio de Starling, yo encontré que eran 4. Se describen como fuerzas que actúan a nivel capilar, la presión hidrostática del capilar y la presión oncótica o coloidosmótica. Muy bien, perfecto. Y hay una presión hidrostática, no solo capilar, hay tisular, y lo mismo es para la presión coloidosmótica, que otros autores le llaman oncótica, que también actúa tanto en tejido como en volumen intravascular, en la sangre, pues. Muy bien, cambiemos de pregunta, vamos con otra pregunta y vamos con Pedro. Sí, buenos días, doctor. Pregunta, Pedro. Explícanos cómo funciona la presión coloidosmótica? ¿Qué fundamentos tiene fisiológicamente hablando? ¿La presión cuál, perdón? Se me cortó. Coloidosmótica. Era como la que atraía como el líquido al intravascular. ¿De qué depende la presión coloidosmótica? Era de proteínas. Muy bien, las proteínas son las que hacen la presión coloidosmótica. Ajá. Muy bien, cambiemos de pregunta. Vamos con Eric. Aquí estoy, profe. Bien. Buenos días. Eric, la presión hidrostática, si nos hablas de los fundamentos, ¿en qué consiste? Hidrostática en general, pues, no.
Sí, tanto capilar como tisular. Bueno, lo que yo recuerdo habla sobre el paso, ¿no? Del agua sobre las proteínas. Mm, Bueno, Aquí ya no actúan las proteínas, porque eso sería lo coloidosmótico, sino aquí es lo hidrostático. hidrostático. No me acuerdo, a ver. ¿Cuál era su pregunta otra vez, Robert? Muy bien. Fundamentos de la presión hidrostática, lo que mantiene el líquido equilibrado. Bueno, este establece que la presión que en un punto del interior de un fluido, que es lo que conocemos como la presión hidrostática, es directamente proporcional a su densidad. Eso de lo que me acuerdo, una parte, y a la profundidad que se encuentre dicho punto y a la gravedad del sitio en el que se encuentre el fluido. Bien. Bien, entonces vamos viendo estas fuerzas de Stirling, recordándolas para que quede más, digamos, más fuerte este conocimiento y poder aplicarlo a lo de edema. Vamos para allá. Minimizo aquí y avanzamos. Bien. A ver, déjenme ver si alguien quiere entrar. Y tengo que minimizar aquí, pues ya no lo veo. Bien, atención. Fíjense bien. Recuerden que para que haya la correcta Profe, nutrición. Mande. perdón, antes de iniciar, le quería comentar que esta Valentina está teniendo problemas, administrativos y por eso no está conectada, Ajá. ya que el internet no tiene ahorita internet. Está ahorita en la escuela. Bueno, muy bien. Gracias. ¿Este es el tema que vamos a tratar ahorita? Sí, edema. Ah, ok. Bien. Decía, recuerden que para que se dé a cabo la nutrición de los tejidos más distales, bueno, de todos los tejidos, el árbol vascular se va a ir ramificando en unidades estructurales más pequeñas, en las arteriolas, que luego se conectan con los capilares, que precisamente son los que se encargan de difundir oxígeno y nutrientes hacia otros tejidos, y posteriormente de ahí se recibe los desechos. Y esto es posible, o sea, este movimiento de difusión, y luego hay movimiento de líquido. Recuerden que las células están bañadas por el líquido intersticial, que es el que hace posible que difundan los nutrientes y que lleguen hacia las células, sobre todo de tejidos que no están vascularizados. Recuerden que el epitelio no está vascularizado, entonces necesita nutrición a través del líquido del tejido conjuntivo. Bueno, esto es posible porque hay un movimiento de líquido entre el espacio intravascular y el espacio intersticial, y esto se da a nivel capilar. Este es el movimiento de agua. Constantemente está saliendo líquido y se está reabsorbiendo. Entonces hay distintas fuerzas que hacen que se filtre solo una pequeña cantidad de agua. Y eso hace posible también que sea posible drenar el líquido que se ha eh, transferido a los tejidos. Bien, y vamos a ver, ¿quiénes controlan este proceso? Tenemos 4 fuerzas. Primero, la presión de filtración capilar. De hecho, en cualquier estructura tubular vamos a encontrarnos que el agua ejerce una presión hidrostática. No sé si ya lo había comentado, tal vez ya lo comenté, pero ¿qué ocurre con nuestras casas? ¿Cómo es que llega el agua hacia el tinaco? ¿Cómo sube hacia el tinaco? Si no tenemos una bomba eléctrica funcionando para llevar el agua desde el nivel de calle
hacia el tinaco en el primero, bueno, en un solo piso, en 2 pisos puede ser, incluso hasta 3. Hay quien tiene que subir el agua hasta allá. 3, 4 pisos. Bueno, contra las paredes de la tubería, el agua está haciendo esa presión, ese empuje. Y como usted dice aquí, empuja agua. Bueno, sí, es que el agua ejerce una presión contra esa estructura y va subiendo. Puede avanzar a través de ese tubo y llegar hasta el tinaco, y por eso es una fuerza hidrostática. En el caso de las arterias, de las venas, pues funciona más o menos igual. ¿Sí? En este caso, hay una presión que ejerce el agua, pues, y que empuja hacia las paredes del capilar. ¿Sí? Entonces se dice que la presión de filtración capilar es aquella que empuja el líquido hacia afuera del capilar. Es decir, es una fuerza que va hacia el espacio intersticial, hacia el tejido. Luego tenemos una presión osmótica coloidal capilar, o también conocida como presión oncótica. Bueno, aquí lo que se trata es no dejar salir el líquido desde el capilar hacia el tejido. Y esto, entonces tenemos dos fuerzas aquí que hacen lo contrario. Pero esto nada más a nivel capilar. Por el lado del tejido vamos a encontrarnos que también hay una presión hidrostática, precisamente porque el líquido intersticial que está ahí va a oponerse al movimiento de agua hacia afuera del capilar. Y finalmente vamos a tener una presión osmótica coloidal. Es decir, las proteínas que están en el tejido, a su vez, van a evitar que, van a jalar agua, o van a arrastrar el agua desde el capilar hacia el espacio intersticial. Estas son las 4 fuerzas de Starling. Y atención, si alguna de ellas se altera, entonces viene el desequilibrio y se va a generar el edema. Y recuerden, la presión, que no lo puse aquí en concepto de fisiología, la presión que hay en el espacio intravascular y la que hay en el espacio intersticial solamente a lo largo del capilar y entre la arteriola y la vénula va cambiando, es decir, no son iguales, no son equivalentes. Hay un cambio de pocos milímetros de mercurio de esa presión para que permita salida de líquido y para que permita reingreso de líquido para hacer el intercambio. Ahora, cuando hay un exceso de líquido, otra estructura que ayuda a drenar... Mande. ¿Me podrían regresar 2? Disculpe que me interrumpa. 2. Los 2, sí, yo agarro vuelo aquí. Pero ustedes espérenme. Allí. Una antes, por favor. Muchas gracias. Bien. Entonces, también parte de este líquido, es decir, no todo se regresa por capilar y vénula, que generalmente se absorbe poquito por vénula. Dicen algunos libros de fisiología, es una cantidad mínima. El resto del líquido que se está yendo al espacio intersticial termina por ser reabsorbido por el sistema linfático. Es decir, recuerden, los vasos linfáticos terminan por reunirse con el resto del sistema, con el sistema cardiovascular para regresar el líquido que ha pasado al tejido. Y ahora, fíjense bien. Recuerden que los capilares no son estructuras continuas, sino que tienen ciertos espacios entre sus células endoteliales, lo cual permite que pase el líquido y el nutrientes, y a su vez desechos, también del otro sentido o de otra dirección, vamos a decirlo así. Y entonces filtración capilar, como nos está diciendo aquí en la diapositiva, nos estamos refiriendo al movimiento del líquido, en este caso del plasma, por los poros capilares.
Y es, atención, esto es por una fuerza mecánica. La filtración exclusivamente es por una fuerza mecánica, la presión hidrostática. Y vamos a tener entonces que la presión de filtración o presión hidrostática capilar, fíjense bien, empuja el agua, el líquido, para que se vaya desde el espacio capilar hacia el tejido. ¿Y por qué se da esta presión de filtrado? ¿Qué es lo que hace que ocurra? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta al momento de ver causas de edema. La presión arterial y la presión venosa. Es decir, recuerden que el corazón tiene que aplicar una fuerza para que salga la sangre eyectada y que alcance lugares lejanos al corazón. Pero las arterias oponen una resistencia. Y debe de ser así, porque si no, con la presión que está enviando el corazón, pues las va a romper. Entonces se opone cierta resistencia. Eso es lo que llamamos la presión arterial. La presión arterial se transmite a lo largo del árbol vascular y va a generar, antes del capilar, porque recuerden, estamos hablando de la arteriola, determinada presión para que pueda haber el ingreso del líquido al capilar. Del lado venoso, nos vamos a encontrar otra presión, precisamente, que ejerce las vénulas con todo el tejido que les esté rodeando, y depende del sitio donde estén, órganos o músculo, pero la diferencia entre la presión arterial y la venosa va a determinar que pueda haber un intercambio de sustancias, esta filtración. Como dice aquí, hay resistencia precapilar y hay una resistencia postcapilar, pero están en equilibrio para permitir que salga el líquido. Y finalmente tenemos a la fuerza de gravedad, que también está actuando sobre el líquido. Y bueno, pero todo está en equilibrio hasta aquí. Por eso no estamos edematizados constantemente. Y sino, sobre todo, por ejemplo, cuando, no sé si se han fijado, pero si cargamos algunas bolsas, sobre todo cuando vamos a hacer las compras de mandado, si cargamos mucho tiempo las bolsas, tenemos los brazos hacia abajo, las manos, se nos edematizan. Bueno, aquí tienen fuerza de gravedad actuando. Ahora, el edema, lo que estamos viendo en la foto, en la imagen, el edema, tal como nos está diciendo aquí, es una acumulación. ¿Sí? Acumulación. Y atención, es una acumulación anormal. Y el líquido se acumula en el espacio intercelular de tejidos y en cavidades corporales. O en cavidades corporales, dependiendo. ¿Sí? Eso es el edema. Hay gente que dice tengo hinchazón. Bueno, también es válido que la persona lo comente así. Nosotros debemos de considerar la palabra edema. Doctor, Diga. Sí, yo creo que iba a decir que ahorita que íbamos a ver los tipos de edema, pero también hay edema o sea, no por retención de líquidos, sino, por ejemplo, cuando se te echa de un golpe o claro. una que, por ejemplo, cuando Sí. te pasa un esguince de tobillo, también se hace un edema, pero ese edema, ¿qué nombre tiene o qué rollo? Perfecto. Pues, vamos en el curso, sigamos con la explicación y ahí nos vamos a encontrar. De hecho, ya le puse la diapositiva. Ese es el edema debido a una lesión. Es un edema inflamatorio. Ajá. Okay. Cualquier cosa que ocasione inflamación va a generar edema, ¿sí? Y se denomina edema inflamatorio. ¿Por qué ocurre el edema inflamatorio? Bueno, vamos a ver la explicación aquí. Dice que es consecuencia del aumento de la permeabilidad vascular. Bien, en fisiología vieron inflamación, una parte del tema si no me falla, en cardiovascular, donde
explicó por qué ocurre la inflamación. Y bueno, recordemos un poco de esto. A ver, un voluntario o voluntaria. Pues, según lo que yo recuerdo, es como un mecanismo de advertencia, ¿no? O sea, no de advertencia, sino como para que, ¿cómo se dice? No encuentro la palabra, profe. Mecanismo como de Protección. ayuda, sí, Ajá, protección. de protección, ajá. ¿Cómo ocurre? ¿Qué fases tiene? De eso sí no me acuerdo, profe. Bueno, pues preguntemos a alguna otra persona que sea voluntaria. Se supone que era por causa de que llegaban los macrófagos y monocitos cuando hay alguna célula muerta por lo mismo de la lesión, y dan unos, no olvídelo, ya me confundí, perdón. Profe, Diga. podría ser, por ejemplo, no sé, hay las células granulositas, por ejemplo, pueden ser neutrófilos o sinófilos o basófilos que producen sustancias como las interleucinas, heparina y sustancias que producen inflamación o hinchazón hacia algún tejido, ¿no? Muy bien, de hecho juntamos las dos explicaciones, también compañera que dijo de macrófagos, tiene razón, y va bien la explicación. Bien, ¿qué pasa cuando hay una lesión? Por principio de cuentas, se activarían mecanismos, digamos, neurológicos o neurales. Es decir, recuerden, tiene que haber un proceso de un receptor que detecta pues el daño a través de estímulos como dolor, por ejemplo. O sea, me dan un golpe, me duele. Entonces esto manda una señal a un centro regulador para que se establezca una respuesta. Entonces vamos a tener vasoconstricción de inicio, ¿sí? Y después, inmediatamente, o sea, poco tiempo después, se establece una vasodilatación. Con la vasodilatación hay llegada de células, como bien lo comentan, además de que las células que están dañadas liberan algunas sustancias, mediadores de inflamación que atraen al macrófago, células que estén ahí, y recuerden, hay células que han migrado desde el sistema vascular, digo hemático, hacia el tejido, por ejemplo los macrófagos. Luego estos van a empezar también a su vez a atraer otras células, y sobre todo los granulocitos, ya los comentaban, neutrófilos van a ser reclutados, y aquí nos mencionan la diapédesis, y efectivamente es como van a ir migrando las distintas células. Ahora, recuerden que se libera histamina, se liberan leucotrienos, como bien dijeron. De hecho, las membranas contienen ácido araquidónico, membranas celulares dañadas. Hay una fosfolipasa que lo va degradando, y de ese ácido araquidónico, a través de una enzima que se llama ciclooxigenasa, se transforman prostaglandinas, que también tienen acción vasodilatadora, y otra parte del ácido araquidónico se forma por la lipoxigenasa, se hace leucotrienos, que también tienen capacidad vasodilatadora, entre otras. No vamos a profundizar mucho. Entonces, al haber esta dilatación, recordemos, comenté hace rato, el capilar, el endotelio, tiene unas ventanitas, pero son lo suficientemente anchas, en ese capilar, son lo suficientemente anchas para permitir el paso de moléculas de líquido y de moléculas, digamos, pequeñas. Deja pasar nutrientes, deja pasar oxígeno, deja pasar CO2, desechos metabólicos. Sin embargo, no permite el paso de proteínas ni de células grandes, ni las células pues que están en la sangre. Ahora, si eso de células grandes no va, células y ya.
Ahora, ¿qué pasa con la permeabilidad vascular? Llega a ser tanta la dilatación del capilar en cuestión que las ventanitas se ensanchan tanto que permiten el paso de moléculas grandes y de células. En este caso, tendríamos salida de proteínas desde el espacio cardiovascular, fíjense bien, del espacio intracelular, mejor dicho, hacia el tejido. Y como está aquí, ven, observen, supongamos que esas pequeñas partículas que están ahí representadas en sus circulitos son las proteínas, pues bueno, estas van a acceder junto con las células de la inflamación. Por eso es que se dice, bueno, aquí lo que tenemos es un aumento de la permeabilidad vascular. Nada más, simple y llanamente. ¿Dudas hasta aquí? No, Doc. Profe, yo me perdí poquito. Por ejemplo, si se están inflamando, ¿no debería más bien como que, o sea, expandirse esas células o algo así? O porque es que más bien se recogen algo así y es cuando entran como que tienen más espacio para poder atravesar las partículas. Bueno, en cuanto a la célula, sí, recuerden que la inflamación lleva dos fases, perdón. Es la fase vascular, que es lo que estamos comentando de liberación de histamina, leucotrienos y otros vasodilatadores, y luego viene la fase celular, donde ya los leucocitos pasan, ¿no? Los granulocitos, pasan del capilar al tejido. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué las células no cambian su tamaño? Que es lo que creo que por ahí, eso fue lo que te entendí. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué la célula no se ve involucrada? Muy sencillo, porque en el capilar van circulando proteínas. Y recuerden que las proteínas tienen fuerza osmótica, tienen presión osmótica o actividad osmótica. Entonces jalan agua hacia sí, la atraen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al pasar estas proteínas hacia este lado, ¿qué le pasa a la presión coloidosmótica del tejido con ese paso de proteínas? Pues se saldría, ¿no? Bueno, pero aumenta, baja. Disminuye, ¿no? ¿Dónde disminuye? ¿En qué parte de la membrana? Aquí tenemos una membrana representada. ¿En qué parte disminuye? O sea, disminuye la presión en este caso oncótica, o sea, el paso de las proteínas. Bueno, Como hay pero, una presión hidrostática. ajá. No, pero me refiero a que aquí de este lado vascular, la presión coloidosmótica baja o aumenta si las proteínas se están yendo hacia el tejido. Aumenta. ¿En dónde? En la vascular. O sea, la presión hidrostática va a estar aumentada, por lo tanto va a haber una fuerza mayor y es por eso que, o sea, como la membrana está alterada en este caso, es por eso que va a haber mayor paso de proteínas hacia el espacio intersticial. Bueno, aquí nada más una pequeña anotación. Si estamos hablando de proteínas, no entra lo hidrostático. Aquí solo es lo coloidosmótico. Ajá. Mande. Bajaría, ¿no? Bajaría porque como comenta que las proteínas tienen que jalan agua, entonces pues bajaría del lado vascular. ¿Y en el intersticial qué pasaría? Pues aumentaría porque como ya hay más proteínas, también jalarían más agua del espacio intersticial. Muy bien. En efecto, recapitulamos, regresamos. Normalmente no hay el paso de proteínas a través de este capilar porque no está diseñado el capilar para que pasen las proteínas. Está diseñado para que pasen solo moléculas pequeñas. Nada más. Entonces, las filtraciones de líquidos, algunos productos, nutrientes, gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, desechos metabólicos. Bueno, conforme sucede la vasodilatación, se ensanchan las fenestraciones, se hacen más grandes. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, ya permite el paso de moléculas más grandes, de manera que las proteínas que están del lado vascular pueden pasar al lado tisular, al lado del tejido. Entonces, de este lado, la presión coloidosmótica desciende. Y habíamos dicho que la presión coloidosmótica capilar se opone a la salida del líquido hacia el tejido. Entonces, si ya bajó la presión coloidosmótica, ya no puede oponerse.
tan fácilmente. Y por el lado tisular, se van acumulando proteínas en el intersticio y esto genera que aumente la presión coleidosmótica de ese tejido, de manera que del lado capilar el agua comienza a fluir, el líquido fluye hacia el lado tisular y ahí se va acumulando. Ahora, ¿por qué no se hematizan las células propiamente? Pues porque las proteínas están fuera de las células. Lo que se está ensanchando, aumentando de volumen, es el espacio intersticial. ¿Sí? Es lo que ocurre. Y recuerden que debajo de todo epitelio hay un tejido conjuntivo y que el tejido conjuntivo tiene pocas células y más fibras, entonces hay más matriz extracelular, de manera que ahí se colecta más líquido sin afectar a las células circundantes. Por eso es que aquí es más debido a presión coloidosmótica o presión oncótica. A ver, ya se ve, muy bien. Bien, hasta aquí, duda resuelta. ¿Surgió alguna nueva duda? Hay que irnos. No, sí se entendió bien, profe. Perdón, no escuché bien. Sí se entendió muy bien, profe, gracias. Sí, gracias. Vamos al siguiente tipo de edema. Bueno, ya ustedes ya lo habrán adivinado. Si hay un edema inflamatorio, ¿habrá un edema no inflamatorio? Bueno, veámoslo. Y en efecto, sí tenemos un edema no inflamatorio. Y como dice la diapositiva, fíjense bien. Aquí el problema es que las fuerzas hemodinámicas, yéndonos hacia la parte de las presiones hidrostáticas, drenaje de líquido, son las que van a ser alteradas o las que se van a ver involucradas en la formación de este edema. De hecho, a este edema, fíjense bien, se le conoce como edema hemodinámico, precisamente porque el problema está sobre las fuerzas hidrostáticas principalmente y sobre el drenaje de este líquido. Y vamos a tener que este tipo de edema puede ser un trastorno generalizado, es decir, todo el cuerpo, o una parte muy importante del cuerpo es la que se ve afectada o, digamos, involucrada en la presentación del edema, o puede estar localizado, es decir, solo una parte del cuerpo es la que tiene el edema. Ahora, cuando el edema es generalizado, y como se ve aquí en el niño que está en la foto, vean los bracitos, están hinchados, están edematizados, su abdomen, piernas no se ve muy bien, dada la luz, ¿cómo le llaman? Pero se nota que está edematizada esta rodilla, ¿sí? Los brazos, sus ojos, vean, tiene edema alrededor de los ojos, un edema periorbitario. Cuando el edema es así, se presenta de esta manera, se dice que hay anasarca, así se le llama, así lo van a encontrar. Vayan haciendo ¿cómo decirlo? Su glosario de términos, aunque no me lo van a entregar, pues, pero es glosario para ustedes, es para al momento de presentarles algún caso clínico, ya no recurrir al nombre largo, sino menos al corto, ¿sí? Ya no le voy a poner, tiene edema en todo el cuerpo, nada más le voy a poner, tiene anasarca. ¿Sí? Entonces ahí ya nos remite a un tipo de edema, así como el que estamos viendo. Y fíjense bien, cuando el edema está localizado en cavidades, recuerden, cavidades, le vamos a llamar según la cavidad donde esté. Y por ejemplo en la pleura, la cavidad pleural, se le va a llamar hidrotórax. Si es en el pericardio, se le llama hidropericardio. Y en el peritoneo, se le llama hidroperitoneo. Y, atención, el edema que se acumula en cavidad peritoneal se denomina ascitis. Entonces, vayan incorporando estos términos a su glosario. Maestro. Tenemos una radiografía. Mande. Oh, Sí, perdón que me escucho. interrumpa, pero
Me comenta Fátima que se desconectó porque su internet no sirve. Está fallándole. Ujú. Bueno, hay que ir viendo lo que les comento. Si tienen un modem viejito, hay tutoriales en internet que les dicen cómo usarlo como repetidor. Y llega un poquito más la señal. O bueno, ya si es falla de la compañía, hay que esperar pues, a que lo resuelvan. Bien, aquí en esta imagen vean esta sombra oscura, que es un tórax, el pecho del paciente, la espalda del paciente, vista a través de una radiografía. Profe, Aquí la vemos imagen el no se corazón. ve. ¿No se ve la imagen? Ya se ve. Perdón. Muy bien. De este lado tenemos lo oscuro, son los pulmones. Todo esto que estoy señalando con el cursor son los pulmones. Hasta aquí, todo esto oscurito. Aquí, esta es la aorta. Aquí vemos la aorta, la sombra de la aorta. Y aquí es la sombra del corazón. Esta parte. Hasta aquí, mediastino. Y nuevamente pulmón aquí. Pulmón, en este caso, derecho. Y observen cómo este pulmón izquierdo llega hasta aquí. Mientras que de este lado, el pulmón derecho está más chiquito. Lo que pasa es que aquí se juntó líquido. Esta es una radiografía de un hidrotórax. Solo lo puse para ejemplificar. No vamos a profundizar en imagenología. Ya tomarán esa clase. Bien, ahora fíjense bien, algo importante a la hora de revisar algunos tipos de edema, no todos. Nosotros podemos tomar una muestra del líquido del edema y mandarlo al laboratorio para que lo estudien. Pueden ver si tiene células, qué tipo de células, le van a medir si tiene glucosa, urea, bueno, en fin, hay diferentes parámetros, pero uno que es muy importante porque ayuda a saber el origen del edema es el contenido de proteínas. Fíjense bien. Ahora, cuando la cantidad de proteínas en ese líquido es bajito y le da una densidad menor a 1.012, atención, asocien bajo en proteínas, se le llama trasudado. Repito, si se reporta una cantidad de proteínas baja en el líquido de edema, se tiene que asociar con un trasudado. ¿Por qué es importante esto? Fíjense bien, porque si es trasudado, el edema es no inflamatorio. Quiere decir que no hay permeabilidad vascular provocando el edema. Como habíamos visto hace un momento, edema inflamatorio se debe a permeabilidad vascular. Entonces, en ciertos tipos de edema, medimos las proteínas y nos van a decir que está elevado. En este caso no, en este caso, edema no inflamatorio se debe a un trasudado. Así pónganle, bajo en proteínas, trasudado. Y atención, con proteínas elevadas, eso ya no lo puse, lo voy a poner en la nota, por favor. Cuando las proteínas son elevadas, la cantidad de proteínas es elevada en ese líquido de edema, se denomina exudado. E-X-U-D-A-D-O, exudado. Y se asocia con edema inflamatorio. Y esto nos va a ayudar a la causa. Vamos a ver las causas más adelante y vamos a decir, bueno, exudado o trasudado. Bien, vamos a poner. Maestro, los dos Ahora, ¿cómo se serían, forma el edema? Mande. los dos serían Repite. edemas inflamatorios. No, de hecho aquí el edema no inflamatorio provoca trasudado. Es bajo en proteínas. El líquido. Okay, y en cambio el líquido, el edema inflamatorio
va a ocasionar un líquido rico en proteínas, con proteínas abundantes. Entonces, eso nos dice que el edema es de tipo inflamatorio. Es un exudado. Lo voy a anexar a la diapositiva antes de mandárselo a ustedes. ¿Cómo dijo, perdón? Veamos cuál es un exudado. E-X-U-D-A-D-O. Exudado. Rico en proteínas. Bien, pasemos a cómo se forma el edema, cuáles son los mecanismos que originan la formación del edema. Y vamos a irnos despacio. Fíjense bien, aquí me interesa mucho que definamos cuáles son los mecanismos y cómo se va dando el edema debido a estos mecanismos, causas sobre todo. Y lo primero, me regreso, ahí le pongo nada más así. 1. Aumenta la presión de filtración capilar. Es decir, el factor etiológico incrementa la cantidad de líquido que puede filtrarse. 2. El factor etiológico hace que disminuya la presión coloidosmótica capilar. Por lo tanto, su efecto es de no evitar o permitir que el líquido salga del espacio intravascular. 3. El factor etiológico está originando. A ver, te oigo entrecortado. No, casi, bueno, ya no se vio ahora el resto de los puntos. No, profe, ya no se vio ni el 2 ni el 3. ¿En dónde? Ahorita se quedó en el 2. Porque voy en el 2. No, pero ya había dicho el 3, ¿verdad? Bueno, ahorita le movemos. A ver si aparece el 3. Déjenme moverle. Está medio fallando esto. A ver, ahí se ve. Ahí sí. Sí, ya es visible. Sí, doctor. Muy bien. Perfecto. Sí, es que aquí se me mueve mucho. Bien. Bueno, el 3. Ya dijimos, algo origina una vasodilatación exagerada y esto lleva a la capacidad de salir a las proteínas hacia el espacio intersticial. Normalmente no hay el paso de proteínas, Atención, solo moléculas pequeñas. Las proteínas se tienen que quedar del lado vascular, pero con el aumento de la permeabilidad pueden salir al tejido. Y número 4. Dijimos que el drenaje se da a través de otra estructura que se conoce como vasos linfáticos. Pues bien, hay factores etiológicos que pueden obstruir el flujo linfático y originar el edema, precisamente porque ya no se está reabsorbiendo el líquido con la misma velocidad que lo hacía anteriormente. Estos son los 4 mecanismos de formación del edema. Hay muchas causas para cada tipo, para cada mecanismo. Hay que estar muy al pendiente del efecto precisamente del factor etiológico, porque esto no. Pero atención, sería un aumento relativo, fíjate bien, porque no hay aumento de la permeabilidad capilar. Es decir, no aumenta la cantidad de proteínas
del tejido, del líquido intersticial o del tejido, sino que disminuye la que hay en el plasma. Lo vamos a ver más adelante. Ahorita sí queda como medio, caray, ¿cómo está eso? Si el 2 y el 3 se parecen. Bueno, en el 3 decimos que la proteína sale del capilar y se va al tejido. Por eso aumenta la cantidad que hay intersticial. En el caso del 2, el punto 2, es las proteínas se pierden del plasma, pero no se van al tejido. Simplemente baja, desciende el nivel, entonces queda en desequilibrio. Aparentemente el intersticial pues tiene más que el capilar, ¿sí? Pero no hay un aumento de la cantidad. Vamos a ver eso adelante, porque sí puede generar un poquito de confusión. Vamos a desenredarlo más adelantito, cuando veamos cada tipo, y vamos por el primero. Entonces, el primer mecanismo es el aumento de la presión de filtración capilar. Sí. ¿Sí? ¿Alguien tiene micrófono funcionando? Ciérralo, por favor. Hace mucho eco. Bien. Fíjense bien. Vamos aquí a encontrarnos con que el factor etiológico, comentaba, eleva la presión de filtrado capilar, presión hidrostática. Por lo tanto, se incrementa el movimiento del líquido intravascular hacia el espacio intersticial. ¿Cómo qué factores podemos tener aquí? Fíjense bien, algo que aumente la presión arterial, algo que incremente la presión arterial, o que disminuya la resistencia al flujo a través del esfínter precapilar. Ahorita vamos a ver las causas y regresamos a estos factores. Otro factor, otro grupo de factores, pueden llevar a un aumento de la presión venosa, o dicho de otra manera, ejercen resistencia a la salida del esfínter postcapilar. Aquí es esfínter, lo voy a corregir. Es decir, de la vénula en adelante, algo está aumentando la resistencia, le impide al líquido seguir avanzando, por lo tanto aumenta la presión capilar. O bien, fíjense bien, hay una distensión del lecho capilar porque aumentó el volumen intravascular. Tenemos estos tres factores en general. Vamos a regresarnos, vemos las causas y nos regresamos a esta diapositiva. Dejo un minuto, bueno, menos 30 segundos para que vean los factores y avanzamos a las causas, factores etiológicos. Bueno, clínicamente la obesidad y el edema hacen diferencia precisamente porque el edema lo podemos apretar y deja una fobia, se llama, mientras que la obesidad pues no deja esa fobia. Y además, una persona obesa pues no está obesa en poco tiempo, o sea, va más progresivo. Ande. A ver, no escuché bien, se corta. Déjame le cierro el micrófono y me lo dice. Se entrecorta mucho tu voz. A ver, pues no he cambiado de diapositiva y sí se oye el sonido muy entrecortado. Bien, ya cambié de diapositiva.
Fíjense bien, en el caso de este edema, debido a aumento de la presión hidrostática, vamos a encontrarnos con que la fuerza de gravedad tiene influencia o tiene injerencia en el tipo de edema. Y fíjense bien, a este tipo de edema se le denomina edema de declive. Explico. Hay personas que van a referirnos o mencionarnos que cuando se levantan, pues las piernas las tienen bien, en su diámetro que las ven, normalmente, cotidianamente han visto. Pero que hacia el atardecer, antes de acostarse, ya tienen las piernas hinchadas, los pies hinchados. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Se acuestan y el edema se quita lo hinchado, y así es una constante, ¿no? Cada día pasa lo mismo. A esto se le denomina edema de declive. ¿Por qué? Porque actúa allí la fuerza de gravedad. Aquí me faltaría ponerle la fuerza de gravedad. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si estamos de pie, el líquido tiende a irse hacia abajo, hacia los pies. Por eso se edematizan los pies en las personas que tienen algún problema de filtración capilar. Cuando se acuestan, las piernas quedan en una posición horizontal respecto al cuerpo, ya no en vertical. Entonces el líquido que está acumulado en los dedos de los pies, en el cuerpo del pie, tiende a irse hacia las partes declive, las que están más pegadas o en contacto al colchón de la cama. De manera que el edema, el paciente no se da cuenta, pero va a tener el edema sobre las piernas, la parte posterior de las piernas. Algunas personas más se les edematiza la región lumbar, la parte sacra, y es decir, no, el edema tiende a distribuirse por esa zona del cuerpo que está más en contacto con el colchón, es decir, sobre la que actúa la fuerza de gravedad. Por eso es que se le llama declive. Adopta la posición de pie o se levanta a hacer sus trabajos cotidianos y, bueno, empieza a edematizarse porque poco a poco el líquido va nuevamente a través del espacio intersticial, va llegando a las partes más bajas. Y esta es una característica de este tipo de edema. Atención, por eso lo ponemos aquí como algo muy importante. Siempre que se nos diga que el edema remite en las mañanas, pero aparece al atardecer, bueno, posiblemente, muy probablemente es porque algo está aumentando la presión de filtración capilar. Y vamos a las causas, que es donde quería llegar, para poder regresarnos hacia lo que dice la gráfica de 3 diapositivas previas. Veamos, fíjense bien. Habíamos dicho, el aumento del volumen vascular va a hacer que aumente la presión hidrostática. Yo les comentaba, el líquido ejerce fuerza contra las paredes, en este caso de las arterias, ¿sí? O de las venas. Y por ejemplo, cuando aumente el volumen plasmático, casos de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Aunque, atención, aquí podemos combinarlo con aumento de la resistencia del esfínter postcapilar. Es decir, recuerden, insuficiencia cardíaca, habíamos comentado, es una incapacidad del corazón para hacer bombeo de todo el retorno venoso. Por lo tanto, se congestionan las venas, al ser el corazón congestionando las venas. De manera que esto le incrementa ¿cómo decirlo? La presión venosa que se va transmitiendo hasta la vénula, y por lo tanto, el esfínter postcapilar pues necesita mayor fuerza para poder que pase por ahí el líquido. Luego nos ponen la nefropatía. Pues sí, hay aumento de volumen y lo que comentamos ya de la retención de líquido. Aquí en este caso, antes de la menstruación, como parte del síndrome premenstrual en mujeres, recuerden, se acumula estrógeno, o sea, bueno, no, aumenta la cantidad de estrógeno, no se acumula, olvidemos esa palabra, más bien aumenta la cantidad de estrógeno, y recuerden que el estrógeno tiene cierta actividad mineralocorticoide, es decir, promueve la retención de sodio. No dejan de ser parientes, los estrógenos, los estrógenos, no dejan de ser parientes de la aldosterona, ambos son corticosteroides. Entonces, fíjense bien, retención de sodio. Igual criterio en el embarazo.
Además que en el embarazo, recuérdese, el crecimiento uterino va bloqueando el retorno venoso desde piernas y parte del abdomen. Conforme va aumentando de volumen el útero, pues esto es más evidente. Entonces, doble factor para generar la presión hidrostática. Y vamos a notar también que en ocasiones, cuando hay calor ambiental, se nos puede formar edema. Y es por una vasodilatación excesiva. Y esto aumentaría, no el volumen plasmático como tal, pero sí aumentaría el volumen de las venas y por lo tanto su tensión hidrostática estaría aumentada y se transmitiría hacia el esfínter postcapilar. Y por eso saldría líquido hacia el espacio intersticial. Ya como segundo grupo de factores etiológicos nos ponen la obstrucción venosa como tal. Bueno, puede ser exactamente cuando hay un problema hepático, puede obstruirse la vena porta y generar salida de líquido desde las venas capilares, perdón, en casos de edema de pulmón, edema agudo, o cuando hay trombosis venosa en las piernas, por ejemplo, se puede ocasionar tromboflebitis. Se obstruyen las venas y pues se edematiza la zona. Podemos encontrar también disminución de la resistencia arteriolar, fíjense bien. Por ejemplo, cuando se administran cierto tipo de medicamentos antihipertensivos. Hay una vasodilatación, lo cual genera que llegue más líquido y de alguna manera esto a nivel capilar incrementa la presión hidrostática y vamos a ver que el paciente genera edema. ¿En qué tipo de medicamentos lo podemos encontrar con mucha frecuencia? En aquellos que bloquean los canales del calcio. Recuerden, la arteriola tiene un músculo liso y el músculo liso funciona con calcio. La contracción se da porque hay calcio. Entonces aquí lo que provoca es bloquear ese calcio y por lo tanto ya no va a haber vasoconstricción tan pronunciada. Y al haber vasodilatación, entonces en consecuencia puede incrementarse la presión hidrostática de la arteriola y generar que llegue más líquido respecto a la vénula que lo está drenando. Entonces se incrementa la presión en el capilar. Salida de líquido. Hasta aquí. ¿Dudas? No, doctor. Creo que no. Doctor, todo bien. Bien, recuerden, podemos irnos, o sea, nos vamos a regresar, no se preocupen. Dejamos atrás el presión hidrostática y el siguiente grupo de factores de riesgo, factores etiológicos que ocasionan edema, va a ser aquellos que inciden o actúan sobre la presión osmótica, fíjense bien, coloidal del capilar. En este caso ya dijimos, bueno, tiene que haber una cantidad de proteína para que se dé esta actividad osmótica, de lo contrario se pierde el equilibrio. Bueno, vamos a ver, ya se había comentado, la albúmina es la principal proteína de la presión coloidosmótica del plasma, y la albúmina, recordemos, es producida en el hígado. Allí se sintetiza y, bueno, el hígado tiene que estar produciendo la albúmina para que se mantenga a cierto nivel. Entonces las causas las vamos a encontrar o las vamos a referir a que, pues está fallando el hígado o algo está haciendo que el hígado no sintetice albúmina, o bien la albúmina se está perdiendo por otra vía. Bueno, vamos. Aquí lo voy a cambiar de orden. Primero veamos que podemos tener que la síntesis de la albúmina y de otras proteínas está afectada. Por ejemplo, una enfermedad hepática. Por ejemplo, cirrosis que está ocasionando insuficiencia hepática. Entonces el paciente ya no sintetiza albúmina. O bien está en inanición, si no come,
por mucho tiempo no ha comido, o está desnutrido crónicamente. Ya su organismo Es lo que nos habla de África, ¿no, doctor? Que están inflamados por desnutrición. Sí, de hecho, en efecto, son como que el prototipo, ¿no? Queremos ejemplificar la desnutrición y automáticamente pensamos en ese tipo de pacientes porque en ellos se observan las deficiencias proteicas más extremas, vamos a llamarle. Pero aún así, en nuestro medio, quizá no vamos a observar ese tipo de desnutrición porque no estamos tan mal. Pero en efecto, lo que recuerdan el primer pacientito que les puse como ejemplo de anasarca, pues es por desnutrición. Muy bien, sí. Es el kwashiorkor. No sé si ya lo han visto en alguna otra clase o lo van a ver. Es lo que se llama kwashiorkor, es la deficiencia de proteína. Bueno, entonces disminuye la síntesis de proteína. Por otra parte, puede perder proteínas, un paciente, una persona, puede perder proteínas a través del riñón. En este caso, recuerden, el riñón, la barrera de filtración glomerular, está diseñada de manera que permite el paso de ciertas moléculas igual y retiene otras. En el caso de las proteínas, es retenerse. No son filtradas. Nosotros no estamos orinando proteínas normalmente. ¿Qué pasa cuando algún efecto, alguna situación lleva a la pérdida de proteínas, altera a la membrana basal glomerular, a la barrera de filtración? Se incrementan los poros. Recuerden que ese es un capilar fenestrado, el del capilar glomerular, es decir, tiene unas ventanas, daña a la barrera de filtración, le daña la membrana basal glomerular que tiene cierta carga eléctrica respecto a las proteínas, por eso se repelen. Las proteínas tienen carga negativa, la membrana basal tiene sus moléculas de carga positiva, se repelen normalmente, pero si algo afecta a la membrana vascular, vamos a encontrar que el paciente va a orinar proteínas, o mejor dicho, su orina va a tener una cantidad de proteínas, puede perder hasta 2.5 gramos en 24 horas. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí un ejemplo más palpable. Los diabéticos, diabetes mellitus de tipo 2, por ejemplo, es el ejemplo. ¿Qué hace? ¿Cuál es el efecto de esta diabetes mellitus sobre el riñón? Bueno, recuerden que por principio de cuentas, no debemos de orinar glucosa, tampoco. Normalmente no orinamos glucosa. El paciente diabético no, él está orinando glucosa. Esta glucosa va a ir dañando a las células de la nefrona, va a ir dañando la membrana glomerular. Y además los cambios microvasculares que se ejercen que la diabetes ejerce sobre la arteriola glomerular. A final de cuentas termina por dañar la membrana basal y vamos a encontrarnos que los pacientes diabéticos, mellitus tipo 2 o tipo 1 también, en sí la diabetes daña, van a estar orinando proteínas. Y aquí, en este caso, nosotros hablamos de una pérdida de la presión coloidosmótica capilar. Y puede haber cierto tipo de edema, aquí yo comentaba, bueno, el ejemplo más drástico es las personas de África desnutridas. En este caso, aquí en México, no se llega a ver esa desnutrición quizá, pero sí podemos encontrar casos de edema quizá mínimo debido a falla de proteínas, como está aquí, bien sea por una enfermedad hepática o porque se es diabético y tienen este edema. Ahora, fíjense bien, característica clínica importante, hay que tomarlo en cuenta. Como las proteínas no tienen, fíjense bien, no sufren el efecto de la fuerza de gravedad, donde estén las proteínas va a estar el edema y no se va a mover, no importa el cambio de posición. Fíjense bien. Además, el edema va a afectar a todo el cuerpo, principalmente evidente
cara, piernas, pies, los brazos, como vimos en la foto del niño al principio de la sesión. ¿Sí? Entonces aquí eso es un dato muy importante. Oiga, es que se me hinchan los ojos, alrededor de los ojos se me hincha, y en el transcurso del día se le disminuye la hinchazón. No se quita. Probablemente el problema es esto, una cuestión de proteínas, una disminución de la presión coloidosmótica capilar. Hasta aquí, ¿dudas? Nos regresamos. No, profe. Sí, gracias. Bueno, vamos a cambiar un poquito, vamos a hacer una pausita. La vez pasada les nombré lista, considerando aquí un listado del sistema Argos, y luego... Es Valentina, profe. Pérdida. ¿Sí? Ajá, exactamente. Esa sería la clave respecto al siguiente forma o siguiente mecanismo. Es la diferencia. Okay. Vamos para allá. ¿Sí? Nos regresamos. Gracias, doctor. Necesitemos. Sí, de nada. Profe. Vamos a esto. Okay. Estuvo bien la pregunta, ¿eh? Qué bueno. Eso es lo que lo preguntaste. Diga. O sea, por ejemplo, lo que comenta mi compañero, en el momento de que se ve esa diferencia, es como se va a ver como la alteración del intersticio, o sea, no hay como quien dice un paso de proteína del capilar al líquido intersticial, perdón, pero ¿se va a ver como un aumentado por esa diferencia o cómo? Sí, es lo que les comentaba, es un aumento, digamos, relativo, no como lo comentábamos en el edema inflamatorio, que de hecho ya estoy proyectando el aumento de la permeabilidad. En el caso anterior, donde se está comentando la pérdida de proteínas del plasma, lo que ocurre es que el tejido queda más fuerte, vamos a decirlo así, tiene más fuerza porque conserva sus proteínas, mientras que el plasma las está perdiendo. Entonces, en términos de presión coloidosmótica, quien queda con mayor presión coloidosmótica es el tejido, y el plasma pues la está perdiendo. Entonces, al ganar el tejido, puede atraer más agua hacia el espacio intersticial y sobreviene el edema. Doctor, porque ya mencionábamos que las proteínas son osmóticamente activas, ¿verdad? Exactamente, esta actividad osmótica es la que hace, aquí en este caso, que se vaya el agua, y también en este que voy a presentar, en el aumento de permeabilidad de capilares. Ambos lo tienen, o sea, este es el desequilibrio de la presión coloidosmótica. Los dos ejemplos que ya pusimos, o los dos grupos de factores. Sin embargo, la diferencia está en el mecanismo. En un mecanismo, las proteínas que están en el tejido se quedan igual, se pierden las del plasma, y en otro mecanismo, las proteínas del plasma se van al tejido y entonces cambia la presión coloidosmótica. Son diferentes y vamos a ver por qué. En el otro, ya dijimos, o bien no se produce proteínas porque hay un daño hepático, o la proteína está yéndose o perdiéndose a través de la vía urinaria, el riñón no la retiene y se pierde. Ahora acá, en aumento de la permeabilidad del capilar, ya lo comentábamos, una sustancia proinflamatoria ocasiona vasodilatación. La luz del capilar se agranda, se está dilatando, pero dijimos, la pared capilar tiene unas ventanitas. Normalmente no es un capilar estrictamente continuo, aunque como nombre se dice que son capilares continuos, pero sí tienen esas pequeñas ventanitas, sin ser fenestrados, tienen unos orificios que permiten el intercambio de sustancias. Con la vasodilatación intensa, esos poros se vuelven más grandes, lo cual hace que las proteínas puedan ser filtradas, puedan pasar por ahí. Aquí no se pierden, no se orinan, sino que, o no son orinadas, sino que pasa del capilar al tejido. ¿Por qué? Porque hay una puerta. Es decir, el poro que normalmente le impedía pasar, hablando en cuestión de tamaño, no le permitía el paso, pues de pronto es como portón, ¿sí? Le deja pasar. Y esto entonces nos lleva
a un aumento de la presión coloidosmótica tisular, pero aquí sí hay un aumento efectivo. ¿Sí? La ganancia es neta porque pasaron proteínas desde el plasma hacia el tejido. ¿En qué casos ocurre esto? Fíjense bien, bueno, aquí lo que ya habíamos comentado, las proteínas del plasma, alguna otra partícula con actividad osmótica, se va al espacio intersticial y aumenta la presión coloidosmótica tisular. ¿En qué circunstancias va a ocurrir? Ya les dije, todo aquello que genere una inflamación. ¿Sí? Prácticamente. Vamos a ver las causas. Tenemos reacciones alérgicas. ¿A qué? A alimentos, a comida, por ejemplo, a toxinas de animales, bueno, piquete de abeja, por ejemplo. Cualquier cosa que sea reacción alérgica puede ocasionar que aumente la permeabilidad de los capilares. Puede ser a nivel local, por ejemplo, una abeja picó en la mano a una persona y la mano se le hinchó, se inflamó. Bueno, se está dematizando, es local. O bien la misma persona picada por la abeja resulta que es hipersensible al veneno y está haciendo un edema generalizado. Perfecto, reacción alérgica. Hay dos tipos de reacciones alérgicas. Tenemos la urticaria y hay un tipo de edema que se denomina angioneurótico, que tiene que ver precisamente porque aumenta la salida del líquido porque salió la proteína desde el capilar al tejido. Y el edema angioneurótico, vamos a ponerle carita, ese es el edema angioneurótico. Puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Lo más común es que se dé a nivel periorbitario y con mucha frecuencia es unilateral. Aquí en este caso me parece ver que el otro, aunque está muy diagonal la foto, pero parece ser que los dos ojos están siendo afectados. Entonces aquí tenemos un edema angioneurótico. Insisto, cualquier parte del cuerpo se puede ver afectada. En este caso es periorbitario y a veces se ve unilateral. Este edema angioneurótico. Ajá, sería muy, ¿cómo decirlo? Mucha mala suerte, ¿no? No me ha tocado verlo. Yo creo, bueno, por las causas, fíjense que las causas creo que pudiera darse, sí, en teoría puede darse, en la práctica yo no lo he visto, yo no lo he visto, pero puede darse y les voy a explicar por qué. Hay determinados factores que lo pueden generar, por ejemplo, el frío. El frío puede ocasionar edema angioneurótico. Entonces puede ocurrir que la persona sea alérgica a otra cosa y generar la reacción alérgica como tal, y se expone al frío, hacer edema angioneurótico. O bien, tiene la reacción alérgica a lo que es alérgica y le dan tratamiento y algo del tratamiento le ocasiona el edema angioneurótico. Puede darse, ¿eh? Sí, o sea, en teoría es posible, yo no lo he visto en la práctica, pero sí puede ocurrir. Sí, pues es una vasodilatación generalizada. Y ya depende de lo que ustedes sean alérgicas, deben de tomar sus precauciones y ya más o menos saber qué tratamiento deben de tomar. Y les sugiero que corten ese tratamiento. Doc, pero por ejemplo a mí el derma que me lo diagnosticó me dijo, bueno, pero es que debes de tener cuidado porque puedes tener como una clase de shock y tener una inflamación en las vías respiratorias superiores y te puedes ahogar. Y yo me quedé así de, no me diga eso, me dio miedo, cañón. Bueno, fíjate, desafortunadamente, bueno, eso es lo que pasa. Quizá la manera de explicarlo no fue la más, digamos, empática, pero en efecto, como hay una vasodilatación, y lo vamos a ver más adelante, vamos a tomar la clase de shock o de insuficiencia circulatoria, puede llegar a ser tan intensa la vasodilatación que el sistema vascular colapse. Por eso les comento, es necesario, si ya se conocen con alergia, que lleven tratamiento, una o dos pastillitas.
Una vez allí en la mar, en el plantel, hicieron una muestra de los de nutrición, de los productos que ellos preparan. Y entonces los muchachos salieron a ver qué encontraban, a ver qué se les hacía interesante. Y estaban dando unas muestras de unos bocadillos. Entonces unos muchachos fueron a consumirlo y cuando regresaron, bueno, cuando ya se lo estaban comiendo, preguntaron los ingredientes. Y entonces, están hechos con garbanzo. Pues no, resultó que uno de los que estaba comiendo es alérgico al garbanzo. Inmediatamente la boca se le hinchó, se le inflamó, se le dematizó. Y lo peor de todo es que todavía no abría en la enfermería y en el plantel, todavía no estaba. Él no llevaba medicamento antihistamínico y yo tampoco. Entonces lo que opté es mandarlo a la tienda y comprarlo, a ver si había. Y mala suerte no había en cafetería. Hijo, vete a tu casa, vete al hospital que te atiendan. Hay que portar el tratamiento. Procuren llevarlo cuando salgan y comunicar eso de la alergia. Evitar el factor alérgico, ya nos comentan, hay vacunas. Bueno, puede usarse vacunas si se conoce el factor alérgico. Ahora, ¿por qué se da la edematización? Perfecto, fíjense bien. Bueno, apenas me quedé en reacción alérgica. Ciertos tipos de neoplasias, fíjense bien, pueden generar ascitis o derrame pleural. Atención, no hemos llegado a la parte de neoplasias, nos adelantamos un poquito. Ciertas neoplasias, también conocidas como tumores, que lo correcto es decirles neoplasias, estas neoplasias producen factores de inflamación, interleucina, y generan vasodilatación. Y el caso de ciertas neoplasias van a generar edema en el peritoneo, otro tipo de neoplasias van a generar derrame pleural o edema en la cavidad pleural. Luego aquí nos pone inflamación, sí, puede deberse la inflamación a otras situaciones, no necesariamente ligado al traumatismo. Por ejemplo, inflamación en las articulaciones se pueden inflamar porque se depositó cristales de ácido úrico, se depositaron cristales de ácido úrico, se depositó otro tipo de sustancia, no sé, aquí no necesariamente es por el traumatismo. Y ya bueno, cuando nos hemos golpeado, y ustedes mismos se darán cuenta, al ratito ya traemos la inflamación, el edema. ¿Y por qué ocurre? Porque aumenta la permeabilidad, exceso de sustancias vasodilatadoras. Vean aquí una alergia, una urticaria. Esta parte que se ve rojiza, todo lo que se ve rojo, son partes donde hay un aumento de la permeabilidad vascular. De hecho, cuando tengan pacientes en el internado, en el servicio, que hicieron alergia, sobre todo a medicamentos, es común encontrar este tipo de respuesta ante la alergia al medicamento. Si nosotros tocáramos la parte rojiza, eritematosa, está caliente. ¿Por qué está caliente? Porque está saliendo el plasma a esa zona. Y eso aumenta el calor local. Entonces tocamos y está calientita la zona. Aquí tenemos un edema angineurótico unilateral. Insisto, las causas son variadas. Puede ser medicamentos, puede ser el frío, principalmente, lo que yo recuerdo como causas de este edema angineurótico. Y atención, pregunta, si yo tomara una muestra de este edema, sobre todo en neoplasias, en ascitis, derrame pleural, ¿qué tipo de líquido me voy a encontrar? ¿Trasudado o exudado? Trasudado. Porque las proteínas están saliendo. Ajá, entonces no sería trasudado, porque el trasudado es de baja cantidad de proteínas. Sí, perdón, doctor, me confundí. Bien, asocien trasudado, baja cantidad de proteínas. Exudado, alta cantidad de proteínas. Entonces, la permeabilidad de los capilares ocasiona exudado. Si yo me encuentro en un derrame pleural, proteínas elevadas, se debe a una causa que me está llevando a permeabilidad aumentada. Si encuentro pocas proteínas, hay un aumento de la presión hidrostática. Y hay que diferenciarlo, o sea, eso nos va a ayudar, asócienlo así.
Trasudado, pocas proteínas. Exudado, rico en proteínas. Bien. Pasemos al último mecanismo de producción de edema. Obstrucción del flujo linfático. Sistema linfático drena el exceso de de líquido tisular. Muy bien, de manera que ya dijimos, pues si se obstruye el flujo linfático, esto va a ocasionar edema. Y a este edema se le denomina linfedema. Es decir, un edema de origen linfático. Característica clínica, atención. El edema de tipo linfático es muy duro. Si tú lo tocas y tratas de deprimir la zona edematizada, el tejido opone resistencia porque está muy, muy tensionado. Se toca muy duro la zona del edema. Esa es la particularidad clínica. Obviamente también, como está obstruido el linfático, no obedece a la fuerza de gravedad. Este tipo de edema, muy, muy, digamos, establecido en el tejido. ¿Cuáles son las causas? Observemos que el tracto del linfático, sobre todo los ganglios linfáticos, se obstruyan porque están invadidos por cáncer. Puede ser cáncer que se desarrolló en el ganglio o pueden ser metástasis. Ándele, exactamente. Principalmente ocurre, es más frecuente verlo ahí, en tipos de cáncer de mama, en pacientes con cáncer de mama, pero puede ocurrir en cualquier neoplasia que haga una metástasis, es decir, que mande más células hacia los linfáticos. O puede darse porque se tuvieron que extirpar los ganglios. Precisamente en el cáncer de mama, por ejemplo, es frecuente que las cadenas linfáticas las extirpen si ya está muy avanzado. El cáncer está avanzado y no quieren que se expanda hacia ganglios linfáticos, o bien encontraron metástasis en ganglios linfáticos. Pues al quitarlos, ya evitan el drenaje del líquido y este va a acumular en brazos, imagínense edema en brazos. O fíjense bien, hay unos parásitos que se llaman filarias. Si no me falla la memoria, hay unos mosquitos que con la picadura transmiten al parásito de la filaria y este migra a lo largo del vaso linfático hasta que llega a los ganglios y ella no puede pasar, pues allí se queda. Pero está obstruyendo el drenaje y el paciente se ve edematizado. Generalmente ocurre en las piernas y es tan intenso el edema que pareciera que las piernas, de los tobillos hacia arriba, pareciera que es una pata de elefante en vez de una pierna humana. Por eso es que le llaman elefantiasis. Vamos a ver si tengo una foto por aquí. Por aquí tenemos un edema linfático, solamente una extremidad, vean. La otra, en la que solamente tenemos una afectada. Es un Profe, la linfedema. imagen no se ve. Vamos a moverle. Ya se ve. Sí se ve, sí se ve. ¿Saben qué? Como que tarda en representar la imagen ya en el bit. Como que se tarda en leerla. Vamos a ver, avanzo. ¿Sí se ve? ¿Ya la está proyectando? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces aquí, dos pacientes con edema en un solo brazo. Aquí puede ser por metástasis a los ganglios linfáticos o les extirparon ganglios linfáticos a las pacientes. Y vean, edematizado solo una extremidad. Esto es una elefantiasis. Aquí lo tienen, elefantiasis. Vean. Ignoren, omitan que el paciente está fumando. ¿Sí se ve? Omitan eso, o sea, está enfermo, pero no está fumando.
Bien. Bueno, hasta aquí está mi presentación. Bien. Profe,